lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. Ahí sí está bien ubicado Johncito, que me alertaban que estaba de espaldas la figura de este espacio. Bueno, 7:09 en la mañana. Gracias, querida audiencia. Linda mañana la que tenemos, pero por favor tomen los recaudos en la tarde, que están cayendo unos aguaceros impresionantes en la capital de los ecuatorianos. El fin de semana ya hubo pues ejercicios de democracia interna en varios sectores políticos, varias organizaciones políticas. Ayer lo tuvimos a Pavel Muñoz conversando acá en nuestro espacio, ya confirmado como precandidato a la alcaldía de Quito. ¿Por qué le llamo precandidato? Porque claro, tiene que inscribir la candidatura y esta candidatura tiene que pasar el filtro del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, las candidaturas no son oficiales. Una vez que se convoque oficialmente al proceso electoral y empiece a decurrir este plazo, que es de más o menos un mes, para que se registren las candidaturas, esas candidaturas deben ser calificadas y allí sí ya se convierten en candidatos. El fin de semana, también el sábado, hubo un ejercicio acá en la provincia de Pichincha similar de democracia interna. Y Jorge Yunda ha sido confirmado. Lo tuvimos acá hace unas pocas semanas y todavía estaba deshojando margaritas, nos decía acá. No nos dio la primicia el doctor Yunda de que iba a ser candidato a la alcaldía de Quito, que iba a buscar volver a la alcaldía de Quito. Este fin de semana ya fue confirmado como precandidato a la alcaldía de Quito, ahora por el movimiento Pachacutic. Nos acompaña el doctor Yunda. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días, Belkis. Buenos días a los amigos oyentes. Sí, hace unos días que tuvieron la gentileza de invitarme, estábamos justamente en esa reflexión profunda para poder nuevamente ingresar a la palestra política, que es tan compleja y difícil. Y desde luego no solamente por el pedido de ese pueblo llano, de ese pueblo de a pie, ese pueblo humilde es que tomo estas decisiones, sino también porque en la campaña se puede tener la oportunidad de hablar con la verdad, de poder decir la verdad a los votantes, porque veo que algunos están nuevamente empecinados en esa campaña de los 70, de los 80, que hay que descalificar, que hay que insultar, míreme a los ojos, el más bravucón y todo lo demás. Eso los jóvenes que decidirán ahora en estas elecciones, ya creo que es además caduco, no funciona. Los denunciólogos, los insultadores, vea que no tienen llegada y pegada. Entonces, por eso nuevamente he aceptado ingresar en la política, porque es una oportunidad de decirle la verdad en todos los mitos urbanos de por qué me sacaron de la política, ¿qué habré hecho de bien, Fabricio y Belkis, que sin estar ejerciendo la política aparezco en los primeros lugares de las encuestas que hacen todo mundo? Eso lo único que me da es la responsabilidad de decirle al pueblo que votó por mí, vamos nuevamente a tener la voluntad del pueblo, porque la democracia es esa. En las urnas se deben expresar, no en los medios, no en Twitter, no haciendo insultos, haciendo descalificaciones y con ese tipo de agravios que tienen que ver con los presuntos actos de corrupción. Han pasado más de 2 años, no han podido probar nada, ni probarán nada. Eso es lo que me ha animado a regresar a la política. Hace unas semanas que justamente dialogábamos en este espacio, estábamos en la discusión respecto de esta audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral, la apelación que usted presentó luego de que se decidió retirar sus derechos políticos por 3 años y demás. ¿Qué pasó finalmente con eso? Porque esa respuesta por parte del contencioso estaba en suspenso. No está en suspenso, querida Belkis, ese es otro mito urbano, ¿no? Que no le van a dejar participar y en realidad están presionando para que puedan torcer una sentencia ya del Tribunal Contencioso Electoral. Es sentencia, en donde ya fue cosa juzgada. Ya se determinó que nunca cometí ninguna infracción electoral y me han entregado por unanimidad. Entonces, torcer esto sería también un tema tan grosero de la democracia que abonaría a la demanda internacional que tengo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que el tema se reactivó. El tema se reactiva y el tema comienza nuevamente a forcejearse. ¿Por qué le tienen miedo a Yunda? Si Yunda ha salido, fue votado por corrupto y todo lo demás que nunca han podido probarme, ¿por qué no me ganan en las urnas? Ahí se expresa la democracia.
Y láncese y hagamos una campaña de debate en las universidades. Vamos a los barrios a hablar de la contaminación de los ríos de Quito, hablemos de la basura, hablemos de la movilidad, hablemos del metro con altura. No, ahora la campaña es desastrosa, las administraciones. Mire, Belkis y Fabricio, en la parte pública y en la parte privada hay que dar indicadores cuantificables y medibles. Hablemos con cifras. Aquí, en esta prestigiosa emisora que tiene tanta sintonía, el gerente de ventas tiene que medirse con los anteriores por cuánto ha logrado las metas, no solamente de palabra, así también en la función pública. Estuve 9 meses en la alcaldía y en 9 meses yo quisiera sentarme con cualquier candidato para comparar indicadores medibles. Por eso es que la gente sigue recordándose. En una administración donde más barrios regularizamos, en una administración donde más kilómetros repavimentamos. Pero usted no estuvo 9 meses, estuvo más tiempo, pues. 9 meses en forma normal, ¿no? La otra parte estuve en la pandemia. La otra parte no estábamos pavimentando, no estábamos arreglando el parque, no estábamos pendientes de algunas cosas. Se cerraron los aeropuertos del mundo, el metro también se quedó detenido ahí un tiempo. ¿Por qué? Porque era una pandemia y comenzamos a trabajar justamente para que en Quito no ocurra la tragedia sanitaria que hubo en la ciudad de Guayaquil, solo por poner un ejemplo, y en todas las ciudades del país. ¿Usted no reconoce que cometió errores en el tiempo que estuvo al frente de la administración municipal? Claro, doctor, que cometemos errores, son las personas que no hacen nada, no cometen pero errores. ¿qué errores usted reconoce? ¿En qué es autocrítico Jorge Yunda? En la designación de funcionarios, por ejemplo. Yo le quiero mencionar quiénes conformaban la comisión del Metro de Quito. El señor Guarderas, la señora Sandoval, el señor Omar Ceballos, la señora... Ellos hicieron, ¿no? Pero claro que me arrepiento y los errores es, ¿y por qué no lograron sacar el metro adelante? Yo tomé el metro con el 88% de los túneles y las estaciones y la dejé en 98.87. Tomé el metro en 63% de los subsistemas de trenes y todo lo demás y lo dejé con el 93%. Pero usted habla de la designación de funcionarios. ¿Se refiere usted a la delegación sobre estos concejales en la empresa La del delegación, metro? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque mire, en todo este tiempo ellos no hicieron absolutamente nada en el metro y aún así los dejamos ya casi listo. Y ahora, en el metro que se dice que ofertaron Colombia y Francia por 108 millones, ya salieron a decir que no son 108 millones, que son 160 millones y lo están contratando en régimen especial, sin concurso, sin pasar por el CERCOV, a dedo. Si hubiese hecho eso, Fabricio, ya hubiesen allanado nuevamente mis instalaciones. Usted, por ejemplo, no es autocrítico, le pregunto, sobre contratos que se pudieron haber suscrito en su administración y que fueron controversiales, o de denuncias de posibles casos de corrupción. ¿Usted no es autocrítico de eso, doctor Yunda? Vea, Fabricio, yo he llegado a más de 2 años de las investigaciones, más de 2 años. Una investigación en 90 días deberían decir dónde está la trazabilidad de los dineros, dónde están las cuentas offshore, dónde están los sobreprecios, dónde están las coimas, dónde están los sobornos. En este país, Fabricio, es tan fácil denunciar. A mí me han denunciado por terrorista. No me encontraron en una caja de fósforos porque ni siquiera fumo. Me denunció el señor Montúfar por delincuencia organizada, por tráfico de influencias. Ni siquiera fue a reconocer la firma. Aquí en este país no se sorprenda que algún momento digan que los auspiciantes del noticiero de esta prestigiosa emisora y de Fabricio Vela tienen presuntos vínculos con el narcotráfico. Y a usted le toca salir con un abogado y con sus recursos decir, oye, paren, yo no tengo ningún vínculo con el narcotráfico. No es el que le acusa, el que le demuestra, sino al pobre inocente le toca defender su inocencia. Bueno, así son las leyes en nuestro país. El principio, más que las leyes, el principio es que la persona que acusa tiene que demostrar. Pero no han demostrado, pues aquí cualquier cosa se dice. Su relación, por ejemplo, con el tema de GEINCO y Inmosolución, me parece que era, y le hago esta pregunta por estos contratos que había con la empresa de agua potable. Ya. ¿A usted lo relacionan con GEINCO, doctor? Mire, yo nunca he intervenido en las contrataciones. Recuerde que cada empresa pública tiene un directorio y en el directorio está conformado por concejales y concejales inclusive con los que me votaron. De ahí viene un gerente y un gerente toma las decisiones en base a un informe técnico, financiero, un informe jurídico. Yo revisé ese tema de más de 297 contratos. Uno
había ganado Geinco y nunca le encontraron ninguna anomalía, nunca le encontraron ningún sobreprecio. Entonces, hablemos con la verdad, no por el hecho de ser campaña y no por el hecho de que quieren el puesto como ya lo obtuvieron en forma entrándose por la ventana. Hay que decir cosas sin sustento, Fabricio. ¿Por qué el EMAPS dio de baja esos dos contratos? El uno de Genco y el otro de Inmo Solución se llama. Vea, Inmo Soluciones, yo también me enteré porque no soy erudito en materia de contratación pública, para eso están los expertos. Inmo Soluciones es con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sabe que es una empresa pública. ¿Sabe cuál es el presidente del directorio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército? El jefe del Comando Conjunto. Y yo tengo negocios con los señores, ni les conozco, soy hincha del Nacional como ellos, pero no les conozco. Hablemos con la verdad. Entonces se dicen tantas cosas. Por eso también acepté la candidatura, Fabricio, para que me pregunten y aclarar esos temas que queda todavía en la retina de cierto público. Digo de cierto público porque pese al lodo que han lanzado, pese a las acusaciones que han hecho, ¿cómo se explica que seguimos encabezando la intención de voto de los quiteños? Correcto. Ahora bien, vamos con el tema de la candidatura. Jorge Yunda, precandidato a la alcaldía de Quito por Pachacuti. Esto ya está en firme luego del proceso de democracia interna. ¿Cómo llega usted finalmente a este acuerdo, a estos diálogos, digámoslo así, con Pachacuti? Bueno, por los acercamientos que han tenido las tiendas políticas y con el acuerdo de que aquí no hay puestos, aquí no hay contratos, aquí no hay prebendas, sino simplemente un proyecto de ciudad y de provincia, y es con la amistad que me une con el señor alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, desde hace mucho tiempo atrás. Creo que hay una oportunidad de presentar un proyecto, primero el proyecto que nosotros presentamos que fue truncado abruptamente, porque todo quedó ahí. Todos nuestros indicadores, por eso le digo a los candidatos, hablemos con pruebas, hablemos con indicadores, con propuestas, vayamos a las universidades con los jóvenes, digamos qué vamos a hacer por los ríos de Quito, qué vamos a hacer por las quebradas de Quito. Lo más triste fue la llegada de los vecinos de la comuna que tuvo la tragedia de 29 muertos. Mire, y esto que sepa la ciudad de Quito, nosotros elevamos un contrato para que las máquinas y las empresas estén limpiando las quebradas. ¿Sabe lo que hizo el señor Guarderas apenas llegó? Dio por terminado esos contratos. Y mire lo que ocurrió, una tragedia de 29 muertos. Eso la gente sabe, porque yo estuve en el territorio y ahí estaban ya con los firmados contratos. Porque es de Yunda, terminaron los contratos de las máquinas que limpiaban las quebradas. No hubiese ocurrido esa tragedia. Pero porque es de Yunda, terminaron con los contratos. Yo prohibí la tala de árboles ahí en las laderas, porque todos conocemos el peligro que hay en Quito y que sigue el peligro latente, ¿no? Con los aguaceros que tenemos. Y prohibí la construcción de un cementerio y prometí a la ciudadanía expropiar eso para que sea un parque natural, una reserva de las últimas que quedan en las laderas del Pichincha. Y el señor Guarderas vino y dio de baja eso porque era de Yunda. Esas son las verdades por las que la gente todavía me recuerda. Doctor, ayer estuvo acá Pavel Muñoz, conversamos con él y claro, yo le hacía referencia a un tuit que publicó el expresidente Rafael Correa hace pocos días, el 24 de julio. Le voy a leer tal cual lo que publicó Correa, a propósito de un tuit suyo. Usted había publicado el 23 de julio, acogiendo la invitación de los barrios de La Gasca y Las Casas, después de un partido de Coaboli y frente al pedido del pueblo, decidí aceptar ser candidato a la alcaldía de mi ciudad, Quito. Correa le responde y dice, Yunda sabe que su candidatura es chimbadora y aumenta posibilidades de victoria de los quiteños de bien. No me extrañaría que sea un acuerdo con el gobierno para frenar la persecución que sufre. Ya ocurrió en Guayaquil. ¿Por qué le hice esta pregunta? Me gustaría una reacción suya sobre este tuit, pero además yo le preguntaba a Pavel Muñoz si había conversado con usted o con, no sé, Luisa Maldonado, para tratar de generar una especie de candidatura única de esa tendencia. Y claro, él me decía, de unidad, ¿no? Unidad de la tendencia. Y él me decía que en todas las mediciones él está por encima. Entonces me gustaría un poquito un criterio suyo sobre esto. Bueno, primero decirle que las mediciones en las que él está por encima mío, me gustaría conocerlas, me gustaría que se publiquen. ¿Usted no las ha visto? Nadie las ha visto, ¿no? Yo lo que he visto en las encuestas que han hecho los otros, porque yo no he hecho ni una sola encuesta, y en esa realmente el pueblo me da la primera intención de voto. Luego, reconocer que soy un perseguido, yo le agradezco, porque después de todo lo que yo he pasado, también aquí hay que reconocer que hay
una politización de la justicia y una judicialización de la política. Entonces, en ese contexto, yo me solidarizo en cualquier gobierno, venga de donde venga, esa persecución a través de la presunta corrupción sin probar absolutamente nada y muchas veces forjando cosas, condenando a gente a la cárcel, condenando a gente al exilio. Eso me parece que debería unirnos a todos y debería a todos propender un mejor país con seguridad jurídica. ¿Quién va a querer invertir en este país si aquí depende la justicia selectiva? Si eres de poncho, te cae todo el peso de la ley. Si eres de los de bien, no pasa absolutamente nada. De eso debemos de estar todos unidos. Y claro, yo las elecciones anteriores corrí también con una opción, como que en las urnas se ganan. Ojalá si hubiese podido tener una unidad. Yo agradezco a Wilson Merino, que fue mi director de Conquito, que por primera vez en Conquito dimos créditos no reembolsables y créditos a personas y emprendedores que necesitan esos $500 para reactivarse en su microeconomía. Él fue mi director allá, ese que ahora es candidato de la tienda de la Revolución Ciudadana. Que le vaya bien, es un buen hombre, es un bien intencionado, pero esto es democracia, pues en las urnas es en donde se gana, no en el ataque, la descalificación, estimado Fabricio. Usted me dice, no ha visto encuestas en donde Revolución Ciudadana esté por encima suyo. No las he visto. Usted está por encima de Pavel Muñoz. Y en las que he visto, sí, yo no he mandado a hacer. Y a Wilson le he pedido, si es que hay unas encuestas, sí, pues si yo no tengo posibilidades, tampoco me metería. Yo creo que aquí hay un pedido del pueblo. Usted tiene posibilidades y no es chimbadora su candidatura, como dijo Correa. Ya participé las elecciones anteriores y derroté a 17 candidatos. Y ojalá algún día podamos tener el mínimo de consenso y el mínimo de unión para no dispersar tanto. Pero la gente tiene todo el derecho de votar por una opción, por otra opción, por la opción, porque eso de que le demos orientando al pueblo es como insultarle a su inteligencia, no vota por este. El pueblo ahora en la época digital tiene las posibilidades de tener toda la información que requiera. Habrá quienes digan que esta nueva candidatura se trata de que Jorge Yunda, voy a utilizar un término coloquial, de pronto está picado por todo lo que ocurrió y entonces arremete nuevamente. Mire, es como en el vóley, en el fútbol, uno se pica y quiere la revancha y al picado no le va bien. No ha sido un tema de ego, estimada Belkis, ni de vanidad, ni de picado. Yo he recibido el respaldo de diferentes bases populares, ¿no? De esa gente que recibió una vereda, una calle, un pavimentado, de esa gente que inclusive, ¿verdad? En esta administración nosotros logramos crear la unidad de bienestar animal. Ya saldrán algunos que dirán, eso, los perros. No, hay que tener una sociedad más sensible. El que le hace daño a un animal, de seguro le hace daño a un ser humano. Hace unas horas se viralizó un video de una señora en Montserrín dándole contra el suelo a un animalito inofensivo. Ahí acudió la unidad de bienestar animal y me siento orgulloso de haber tenido 3 hospitales veterinarios, la unidad de bienestar animal y uno que quedó pendiente y trunco en Calacalí, que es un santuario, para erradicar esa insensibilidad, esa crueldad contra seres inofensivos como son los perritos y la fauna urbana. Le voy a trasladar una pregunta que nos hacen aquí en la interacción en Facebook. Nos dicen, si no es electo, ¿apoyará al alcalde elegido, sea la corriente política que sea? Mire, eso me parece también que es un insulto a la ciudadanía. Apoyar a alguien, que la gente no tiene libertad de pensamiento, no puede ellos analizar las propuestas de los candidatos, que somos seres omnipotentes para decir, yo en mi familia no he podido direccionar el voto, mi papá y mi hermana votan por una tendencia, mi mamacita y yo votamos por otra tendencia, ni en mi familia he podido inducir mi voto. Dejemos que la gente piense, se libere y sea por quien vota. No es que el líder ya hipnotiza a la gente y le dicen, a ver todos a votar por esta persona. No insultemos la inteligencia de la gente hoy en día, estimada Belkis y Fabricio. ¿Su candidatura es indeclinable? ¿Usted no piensa declinar su candidatura? No, doctor? tomé una decisión. Cuando se toma una decisión hay que mantenerse en firme. Y mi candidatura no es indeclinable. Y tanto les preocupa que yo esté en la papeleta, que
que se reactiva todo mundo, que ya comienzan otra vez los reportajes en ciertos canales de televisión y el Twitter ya comienza a destilar odio. Bueno, la gente que elige no están en Twitter, ¿no? Están en TikTok y algunos inclusive más agrios para hacer TikToks. Hasta para eso hay que ser un poco con empatía a los jóvenes. Ahí en las redes sociales, ahí se debe ganar con propuestas, con ideas, no con insultos y descalificaciones. No existe ¿Correría riesgo de inscripción su candidatura? Mire, nosotros aquí le voy a dejar, la otra vez le dejé y lo vuelvo a dejar, la sentencia. No es un documento cualquiera, la sentencia. Si un estudiante del primer semestre de Derecho sabe que una sentencia no se la puede vulnerar o cambiar, salvo que estés en el país de Manuelito, pues. Si es que fuese así, ya la historia los juzgará, pero yo no tengo ningún impedimento y aquí le dejo. Y déjeme citar la otra parte de este comentario que hizo el expresidente Correa, que no le extrañaría de que su candidatura sea parte de un acuerdo. O sea, eso inevitablemente habría que atarlo a al futuro de este proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, doctor. A ver, esto tiene fecha del 28 de enero del 2020. Porque lo más probable es que si no le suspenden sus derechos políticos, habrá voces, como las del propio expresidente Correa, que sostengan que efectivamente esa es la evidencia de un acuerdo, ¿ya? Mire, yo nunca he tenido acuerdos y esa es la otra cara de la política, ¿no? Esos acuerdos oscuros por debajo de la mesa. Yo creo que aquí todos debemos enfrentarle al desempleo. Quito es la ciudad de mayor desempleo en todo el Ecuador. Usted vio que hace unos días salieron unas plazas de trabajo en Emaceo, ¿no? Que además fue un engaño porque esas plazas eran para quienes ya estaban haciendo ahí alguna labor de tiempo atrás. Y hubo 18,000 jóvenes con carpetas en la Occidental buscando un empleo. Ese es el enemigo común. ¿Por qué tenemos que siempre pensar en los acuerdos? ¿Por qué tenemos que pensar siempre en las prebendas? Yo soy un político ahora, pero soy un político nuevo. Yo no tengo una vieja militancia. Pero ya no es un político nuevo. En materia de tiempo soy nuevo, estimado Fabricio, pero no me he dedicado toda la vida a la política. Pero usted se dedicó a la política hace 5 o 6 años. En 2017 usted ya fue candidato. ¿Qué eso más? A ver, usted me dice, soy un político nuevo. Pero usted está haciendo política. Usted en 2017 se lanza como candidato a la Asamblea y gana por Alianza País. En 2019 participa como candidato a la alcaldía por Unión Ecuatoriana, lista 19, y gana. Hoy se va a lanzar por Pachacuti. Digo, ahí también le van a cuestionar el hecho de que en 3 participaciones usted ha participado por 3 orientaciones políticas distintas. Bueno, yo quisiera ir solo al Consejo Nacional Electoral y decirle buenos días. Quiero ser candidato, inscribirme. Mi nombre es Jorge Yunda, soy un ciudadano con este número de cédula y quiero inscribirme. Pero la ley dice que debo tener un partido político, ¿no? Y claro, cuando fui asambleísta, averigüe usted cuál fue el asambleísta que más propuestas de ley hizo. Jorge Yunda. ¿Cuántas presentó? 13 propuestas de ley. ¿En un año? En un año y medio que estuve en la asamblea, ¿no? Y averigüe quiénes no presentaron. Averigüe quién fue el asambleísta que más impuestos pagó durante mi ejercicio de legislador. Y averigüe si a Jorge Yunda le dieron hospitales, si Jorge Yunda diezmó, si obtuvo carnets de discapacidad fraudulentos, si me dieron embajadas, si me dieron consulados, gobernaciones, si me dieron puestos, ¿no? ¿Qué es lo que todo mundo supo después de ese ejercicio? Pero el hecho, para no desviarnos del tema, el hecho es que usted dice soy un político nuevo, ya no es tan nuevo, doctor. Bueno, digamos que relativamente ya no soy tan nuevo, pero yo esta campaña también aprovecho para hablar la verdad. Yo fui el que propuse la reducción de números de asambleístas y casi me pegan, ¿no? Porque ahora tienen que elegir como a 150 asambleístas en los próximos 2025 comicios. Es probable, porque no ya reforma somos la Constitución. Pero claro, si ya somos más de 18 millones de yamingos, chuta, tienen que romper paredes en el Congreso para hacer más oficinas, más curules, más carros, más asesores, más laptops. 120 millones de dólares destina el Estado para mantener a los asambleístas. Y díganme los asambleístas, con honrosas excepciones, hombres y mujeres que sí conozco, ¿qué han hecho por este país? El tema, para ir cerrando, doctor, en honor al tiempo, un par de cosas. El tema de lo que le preguntaba, tomando en cuenta que necesariamente tiene que usted, una persona tiene que tener el auspicio de una organización política, partido, movimiento, para poderse registrar y poder participar.
Aquí no importa el componente ideológico. No, claro que importa. Por eso yo mencionaba Alianza País, sí. Unión Ecuatoriana y hoy Pachacutic. Mire, cuando me invitan a ser candidato de Alianza País, era otro contexto, ¿no? Ahora ni siquiera los mismos representantes de ese movimiento político ya han pasado a otra etapa. Sin embargo, yo creo que, ¿cuál es la ideología? Generar oportunidades para el pueblo, generar igualdad para una sociedad. Esa debería ser la ideología de derecha, de centro, de izquierda. O sea, eso también nos pasamos rasgando las vestiduras y los jóvenes ni siquiera entienden qué es eso de estar peleándose entre correístas y anticorreístas. Lo que la gente quiere es que nos unamos, que dejemos de atacarnos y que le demos propuestas, que le demos empleo, que le demos seguridad, que le demos salud. Quito es uno de los pocos municipios que tiene la competencia de de salud y de educación. ¿Qué vamos a hacer, candidatos? Debatamos qué vamos a hacer por la salud de Quito. Ya mismo van a ir a inaugurar el hospital del Patronato San José, que fui yo el que le rehabilitó, porque en la anterior administración tenían una clínica pagando millones de dólares, clínica de mala muerte. ¿Qué vamos a hacer por la educación, por los 22,000 estudiantes y la desnutrición que todavía hay? Ese es el debate que debemos tener, Fabricio y Belkis. ¿Tiene ya diseñado el plan de gobierno, el plan de trabajo? Todavía no. Mire, tengo un plan de gobierno que no se pudo cumplir. Sin embargo, hay que adaptar un plan de gobierno a esta nueva generación. Se lo puede. Claro, tenemos una base, por supuesto. ¿Y esa base se puede encontrar en algún lado o no? Claro, por supuesto, está colgado en la página web. ¿En cuál página web? De Jorge Yunda. ¿Usted tiene una página web suya? Sí, por supuesto. Y con ese fue que nos inscribimos las elecciones anteriores. De eso hablemos, señores candidatos. No que desastrosas las administraciones, no que corrupto, no que eres correísta, no que eres anticorreísta. O sea, basta ya, pues démosle soluciones al pueblo. Correcto, doctor Yunda, gracias por el tiempo. Gracias por darme la oportunidad, estimado Fabricio. Claro, esperamos Gracias, la próxima hablar obviamente, una vez que pasen todos estos filtros, veamos qué pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, tenerlo acá para empezar a hablar obviamente y desmenuzar los temas que requiere la ciudad. Gracias al doctor Jorge Yunda Machado, quien es precandidato a la alcaldía de Quito, esta vez por el movimiento Pachacutic. 7:36, voy a la pausa al volver. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.